Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la clase el día de hoy. La clase el día de hoy es una clase sumamente esencial en la vida de todo cristiano, porque vamos a estar hablando en la lección número 3 de Teología 2. Vamos a estar hablando acerca de la importancia y la necesidad de la muerte de Cristo. Así de que vamos a hacer una oración, acompáñenme a orar y ponemos en las manos del Señor esta noche. Vamos a poner en las manos del Señor ambas clases y que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé todo lo que necesitamos para poder aprender efectivamente y poder compartir efectivamente con otros de sus verdades que están establecidas ya en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre que estás en gloria, quiero darte gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, juntos, Señor, y dispuestos a aprender más de ti. Juntos, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder conocer tus verdades, para poder escudriñar, Señor, lo profundo, Señor, lo maravilloso, Señor, que tú eres. Queremos pedirte, Señor, que a la vez que nos acercamos a este tema tan importante, como es la significancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que podamos entenderlo, Señor, de manera total, que podamos comprender lo que tú deseas que comprendamos, Señor, y que podamos, Señor, tener respuesta de cualquier persona que pida respuesta de nosotros. Si en algún momento nos preguntan, ¿qué tiene que ver la muerte de Cristo con la humanidad? Señor, te damos gracias porque tú viniste a dar tu vida por nosotros. Ese acto fue un acto de amor que tú realizaste porque te importábamos, Señor, porque nos amaste, porque no querías que nos perdiéramos, porque nos querías dar vida eterna. Y ahora que tenemos vida eterna, Señor, y que sabemos que la obtendremos en ese momento, Señor, la obtendremos en una totalidad, Señor, cuando estemos contigo. Mientras tanto, Señor, danos la fuerza para servirte, para crecer, mientras estamos en esta tierra. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Todos tienen sus notas. Las notas son las mismas que hemos estado llevando. Ya hemos estado llevando las notas por varios tiempo y en este momento voy a compartir mi pantalla para que comencemos a hablar acerca de la importancia y la necesidad de la muerte de Cristo. Denme un segundo y comienzo a compartir con ustedes mi pantalla. No olviden, por favor, que cuando alguno de ustedes tenga alguna pregunta que tenga una pregunta referente que tenga que ver con la clase, por favor, quiero pedir a cada uno de ustedes que sean amables y puedan poner su manito arriba. Y si ustedes ven que no veo que sale la mano, entonces digan, pastor, prenda su micrófono y diga, pastor, disculpe, tengo una pregunta. Y entonces ya nosotros le daremos la oportunidad para hacer esa pregunta que necesita hacer. Así que muy bien, nos acercamos entonces en este momento a ver Teología 3, lección 3. Vamos a hablar específicamente acerca de la importancia de la necesidad de la muerte, la importancia y necesidad de la muerte de Cristo. Recuérdense todo lo que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Hemos estado hablando de la divinidad de Cristo, de la preexistencia de Cristo. La semana pasada nos dedicamos a hablar bastante acerca de la humanidad de Cristo. Hablamos acerca de la humanidad de Cristo, de la encarnación de Cristo, y también estuvimos hablando del nacimiento virginal de Cristo. Así de que, ¿qué importancia tiene eso? Tiene mucha importancia porque cada uno de nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, que Cristo nació de la forma en que lo hemos estado viendo. Denme un segundito porque no estoy seguro que se está grabando. Muy bien, ahora sí, se está grabando. Es importante entender esto de la humanidad, de la encarnación, del nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nació
específicamente como un ser humano se encarnó en María con el propósito específico. Él tenía un destino, él tenía un propósito específico y era el de entregar su vida. El propósito específico era el de morir por cada uno de nosotros. Entonces nos damos cuenta que no podemos estudiar la doctrina de Cristo sin ver cuál es la importancia y la necesidad de la muerte de Cristo. Así que en esta noche, eso es el enfoque que vamos a tener. Nos dimos cuenta que dijimos que Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Así que hoy vamos a ver de las obras a nuestro favor de Cristo. Una de las más preciosas es la obra que él realizó en la cruz del Calvario a través de su muerte a nuestro favor. Así de que vamos a comenzar por decir algo bien importante en nuestras notas. Vamos a comenzar con la importancia de la muerte de Cristo. Vamos a ver, se me averió algo. Ok, vamos a ir acá. Gracias por su paciencia, pero si no, les va a tocar a ustedes estar buscando los versículos bíblicos. Muy bien, ahora sí, la importancia de la muerte de Cristo. Es uno de los temas fuertes en el Antiguo Testamento. O sea, que no es una cosa que comenzó en el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo se comenzó a hablar de esto de forma profética desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay profecías que eran bastante claras en cuanto a la muerte de Cristo, en cuanto a la muerte del Mesías, del enviado. ¿Por qué? Porque Dios tenía que permitir que hubiese un sacrificio perfecto a favor de la humanidad imperfecta. ¿Sí me doy a entender? O sea que el sacrificio tenía que ser algo perfecto. Nosotros perdimos nuestra dignidad. ¿Se recuerdan lo que hemos visto en la otra clase? Perdimos nuestra dignidad y como resultado de haber perdido nuestra dignidad, nosotros quedamos contaminados y quedamos aislados de Dios espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan que incluso Dios echó a Adán y a Eva fuera del jardín del Edén? Los expulsó del jardín. Eso estaba dando una idea o nos da a nosotros un entendimiento de que la relación del ser humano con Dios se rompió. Y para que esa relación volviese a ser reparada, no podía ser reparada sin haber el pago de la deuda que nosotros teníamos con Dios por lo que Adán y Eva originalmente hicieron. O sea que la relación con Dios se repara, se restaura cuando una deuda es pagada. Y nosotros como seres humanos imperfectos, nosotros no podíamos pagar esa deuda. Nuestra imperfección no podía llegar a pagar esa deuda, no era lo suficiente. Entonces tendría que haber un ser humano que fuera 100% humano, que fuera perfecto, para que pudiese pagar esa deuda que nosotros teníamos para con Dios, para entonces, al pagar la deuda, entonces eso repara o restaura la relación que originalmente el ser humano tenía para con Dios. Así que es uno de los temas que viene no del Nuevo Testamento, viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, habían profecías como cuando habla el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 26, donde dice Daniel, y se le quitará la vida al Mesías, hablando de las profecías que sucederían a través de la historia del pueblo de Israel. Está dando una profecía, es una plática, es una conversación profética la que Daniel está teniendo. Y en esto está hablando de qué va a suceder antes de que venga la gran tribulación y todo lo demás. Y parte de ese proceso que Daniel está hablando es que dice, antes de que venga el fin del mundo, antes de que venga el anticristo, antes de que vengan la tribulación y la gran tribulación, antes de todo eso, primero se le quitará la vida al Mesías. Y entonces el pueblo de Israel, de alguna forma, esperaban con ansiedad al Mesías. Algunas personas sí entendían lo que Daniel, por ejemplo, aquí en este versículo había dicho, otros no lo entendían.
Es por eso que muchos de ellos no entendieron y dejaron de creer en Jesús cuando Él murió. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, no les cabía en su mente que una persona que fuera realmente el enviado de Dios, el Mesías, muriese en la cruz del Calvario. El pueblo judío estaban siempre en la espera de que cuando llegara el Mesías iba a llegar con espada, iba a derrotar a todos aquellos que estaban en contra del pueblo de Dios, o sea, iba a matar a todos los romanos y iba a tomar el poder y se iba a quedar como rey y se iba a establecer. Por eso es que cuando el día del Domingo de Ramos, que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, recuerden ustedes cómo el pueblo estaba Hosana, Hosana al rey que viene. Estaban dándole la bienvenida porque ellos pensaban que Jesucristo llegaba a tomar el poder, mas no sabían que era la entrada a Jerusalén para él entregar su vida, porque Dios demandaba el pago de lo que nosotros, de la deuda que nosotros le debíamos a Dios, que nosotros no podíamos pagar, que por eso su Hijo unigénito tuvo que venir a pagar esa deuda por nosotros. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que alguien pague la deuda por mí. No sé si alguna vez usted ha ido a un restaurante y alguien dice, no, yo ya pagué la cuenta por usted. No, bueno, no se trata de ir a un restaurante y buscar quien le pague la cuenta, se trata de entender de que Dios envió a su Hijo para pagar la deuda que nosotros teníamos. Y eso lo decían los profetas desde la antigüedad. En Isaías capítulo 52, comenzando en el versículo 13, hasta el capítulo 53, hasta el versículo 12, lo dice el profeta Isaías de esta forma. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Está hablando del Señor Jesucristo. Noten cómo nos podemos dar cuenta de eso. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y en el capítulo 53 continúa diciendo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, el profeta Isaías estaba diciendo, ¿quién del pueblo ha creído lo que nosotros hemos profetizado? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. ¿Recuerdan ustedes a través de todo el momento cuando el Señor Jesucristo estaba siendo llevado a la cruz del Calvario, cómo se escondieron los discípulos de él? ¿Cómo fue quebrantado? ¿Cómo se escondieron aquellos que estaban al lado de él? Y después dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, hablando de nuestros pecados, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué llaga? Por la llaga del sufrimiento de Cristo, usted ha sido curado de la maldición del pecado. La enfermedad peor que tiene la humanidad en esta tierra es la enfermedad del pecado. Y por eso dice en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy fácil entender que Jesucristo vino específicamente a la tierra para cargar el pecado suyo y el mío. Qué cosa más tremenda, ¿no? O sea, el justo, el perfecto, él no tenía culpa de nada.
En algún momento le han echado la culpa a usted de algo que usted no hizo. Y usted dice, pero yo no hice nada. Y usted dice, yo no voy a tomar responsabilidad por algo que yo no hice. Pero en este caso, el Señor Jesucristo dijo, yo sí voy a tomar responsabilidad por lo que no hice. Porque si yo no tomo responsabilidad, o sea, si Él no cargara, dice el profeta Isaías, Él tuvo que cargar con todos nuestros pecados. Tuvo que cargar con el pecado de todos nosotros sin excepción de nada. Otra cosa que quiero que usted piense por un momento. ¿Sabe que es tan difícil cargar cada uno de nosotros con nuestro pecado? No sé si a usted se le hace fácil, pero si usted es humano, si usted no es de otro planeta, estoy seguro que usted sabe lo difícil que es nosotros cargar con nuestro propio pecado. Es bastante difícil. Ahora, ¿se puede imaginar con cargar con el pecado de todo el mundo? ¿Se puede imaginar usted la experiencia emocional que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo? Y dice en el versículo 7 que fue angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Eso nos indica que tenía que morir. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Eso indica que fue el pueblo judío el que directamente entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que tanto el profeta Daniel como el profeta Isaías, como muchas otras profecías, nos indican en el Antiguo Testamento de que nuestro Señor Jesucristo tenía que entregar su vida, tenía que entregar su vida. Y en los versículos 9 en adelante dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, en pago por el pecado, verá linaje. ¿Saben ustedes quiénes son los linajes? El linaje de Cristo, nosotros. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan en aquel momento cuando Cristo estaba muriendo que oró por los que lo estaban maltratando? Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble cómo podemos ver que el Antiguo Testamento ya expresaban los profetas a través de los escritos que Jesucristo, el Cristo del que hemos estado hablando, el que existía antes de su nacimiento, el que es Dios, el Cristo que se vino a ser humano un 100%, el Cristo que se encarnó para poder ser igual que nosotros, entender a cada uno de nosotros, el Cristo que tuvo un nacimiento milagroso, un nacimiento virginal, había nacido específicamente con el propósito de morir. En el Antiguo Testamento hay varias figuras y símbolos que se refieren a la muerte del Mesías. Por ejemplo, uno de los símbolos que se refiere a la muerte del Mesías, si podemos ver cuáles son algunos de ellos, es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua era un símbolo de Cristo, del Mesías. O sea, lo mismo que ellos hacían, ellos se recuerdan ustedes que ellos llevaban un corderito, ellos llevaban un animalito cada año para ser sacrificado por sus pecados. Eso es una representación, es una figura, un símbolo del Cordero que vendría, que quitaría el pecado del mundo de una vez y para siempre.
O sea, del mundo me refiero de aquellos que han creído en él. Así de que estaban los sacrificios en el tabernáculo. Aun cuando Abraham sacrifica a su hijo, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Era una representación, era un símbolo, era algo figurativo. Pero Jesús enseñó repetidamente a sus discípulos de su muerte. Jesús nunca les mintió a sus discípulos. O sea que no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, pero Jesús mismo dijo, yo vine a morir. Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿saben ustedes que por más que Jesús les decía a los discípulos que tenía que morir, ellos no entendían lo que él quería decir con eso? ¿Se acuerdan ustedes que por eso Juan y Jacobo, su hermano, llegan con su mamá delante de Jesús y le dicen, Señor, cuando establezcas tu reino, dinos a nosotros qué posición vamos a tener, quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Ellos ya andaban buscando quién iba a ser parte del Senado o de la Casa de Representantes, ¿verdad? Ellos ya andaban buscando su posición, ya andaban viendo a ver qué posición iban a tener. Y lo interesante es que no entendían cuando Jesús les decía constantemente que él había venido específicamente para morir. La muerte de Cristo es el corazón del evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Véalo usted conmigo aquí en sus computadoras. Además dice el apóstol Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si ustedes obedecen, entonces son salvos. Si no creísteis, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo lo importante que era que cada uno de ellos pudiera entender que el evangelio es una parte central. La muerte de Cristo es una parte central en el corazón del evangelio. En este resumen, es un resumen admirable de lo que es el evangelio. Pablo ubica, noten ustedes en este versículo, que Pablo ubica la muerte de Cristo en el lugar central del evangelio. Y por eso dice, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso ustedes, dice el apóstol Pablo, son salvos. Es admirable la declaración que hace Pablo ahí. Entonces eso nos lleva a entender la necesidad de la muerte de Cristo. Ya pudimos ver la importancia. Ahora quiero que veamos la necesidad. Porque una cosa es ver la importancia, pero hay que ver también por qué era tan necesario. Jesús declara que tenía que morir y que su muerte sería voluntaria. Era necesario que muriese. No era opcional, era necesario que él muriera. En Juan capítulo 10, versículo 11 al 18, especialmente vamos a destacar los versículos 17 al 18, nos dice de esta manera, el Señor Jesús declara, yo soy el pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero que note una cosa, que la necesidad de la muerte de Cristo era indispensable la muerte de Cristo. Pero a la misma vez, Cristo lo hace voluntariamente. Él mismo se lo dijo a Pilato, ¿tú crees que tú crees que tú me quitas la vida? ¿Tú crees que tú me estás juzgando? No, yo me dejo. Yo permito que tú me juzgues. O sea que el sacrificio de Cristo no fue algo a lo cual él fue forzado. Fue algo voluntario porque él sabía que era necesario. Razones bíblicas para que entendamos nosotros la necesidad de la muerte de Cristo. Una de las razones bíblicas se encuentra en Primera de Pedro 1, 19 y 20. Cristo debería de morir para cumplir con los propósitos eternos de Dios. Era necesario que él cumpliese los propósitos eternos de Dios. Tenía que morir para eso. En Juan capítulo 10, versículo 18, Cristo debía de morir para obedecer la voluntad de Dios. Noten esto. Primero tenía que morir para cumplir los propósitos eternos de Dios. Segundo, tenía que morir para obedecer la voluntad de Dios. Número 3, dice que tenía que morir para que se cumpliesen las profecías. ¿Cuáles profecías? De las que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. Las que en el Antiguo Testamento estaba diciendo que tenían que suceder, no era opcional, tenían que suceder. Para que se cumpliesen las escrituras, es una frase recurrente en los relatos acerca de sus últimas horas. Constantemente en los últimos momentos del Señor Jesucristo, repite una y otra vez las escrituras, dice para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. ¿Y era por qué? Porque tenía que cumplirse. Número 4, en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, nos dice que tenía que morir para compartir su vida eterna con los pecadores. O sea, solamente al morir, él podía compartir la vida eterna con cada uno de nosotros. Así que son razones bíblicas por lo que era necesario que Jesucristo muriera. Era necesario que aquel bebé, como lo dije la semana pasada, que aquel bebé que María tenía en sus manos, María entendía que ese bebé había nacido específicamente para hacer el sacrificio por toda la humanidad. Sí, para hacer el sacrificio por usted y por mí. Para pagar la deuda que usted y yo no podíamos pagar con Dios y así tener la oportunidad, tener esperanza de que vamos a poder tener vida eterna. Por eso Él murió, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, para compartir su vida eterna con nosotros. Entonces, nosotros somos los beneficiarios directos de su muerte, porque por medio de ella hemos recibido la vida eterna. Así que gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Damos gloria al nombre del Señor, porque sin eso no podríamos tener vida eterna. Entonces vamos a pasar ahora en la misma línea, hablando de la muerte de Cristo, vamos a pasar a la naturaleza y significado. La naturaleza de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Les voy a explicar en unos momentos por qué es importante entender la naturaleza de la muerte de Cristo. Ya vimos la importancia y ya vimos la necesidad. Ahora, ¿por qué vamos a ver la naturaleza y significado de la muerte de Cristo? Vamos a comenzar a considerar detenidamente este tema, porque muchas personas, y creo que lo mencioné en algún momento, muchas personas no creen que Cristo realmente murió en cuerpo. Así que vamos a ver en qué consistió la muerte de Cristo. Es necesario estudiar este tema porque Satanás ha estado sembrando ideas erróneas al respecto. Sí, como que Cristo no murió realmente, dicen algunas personas, sino que cayó en un estado cataléptico o que no vivió realmente, sino que tuvo una apariencia humana, solo era apariencia, era como un espejismo, dicen algunos,
Y eso lo dicen directamente algunas doctrinas. Una de las doctrinas que dicen esto son la de los gnósticos, que tuvo apariencia humana y su muerte, por lo tanto, no fue real. Por lo tanto, es importante que investiguemos nosotros, que veamos en la Escritura la realidad de la muerte de Cristo. Es de gran interés y de necesidad para nosotros mismos y para saber dar razón de nuestra fe a aquellas personas que no creen. La naturaleza de la muerte de Cristo. Vamos a ir a ese punto ahora. La naturaleza de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo tuvo dos partes importantes que entender. La muerte de Cristo fue una separación de Dios, es decir, que fue una separación, una muerte espiritual. Fue una muerte espiritual. Y usted dice, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? En Mateo capítulo 27, versículo 46, ¿recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo al Padre? Le dijo Cristo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento tuvo que haber una separación porque él estaba cargando el pecado del mundo. Tuvo que haber una separación, dice, entonces ese versículo dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este acto no fue una separación de personas, sino más bien fue un acto judicial. O sea que el juez, que no puede estar junto con el reo, porque el reo está condenado, el juez no puede estar con el reo, y Dios murió al Hijo, lo abandonó, se separó de él para darnos vida a nosotros, para acercarse a nosotros en el momento que Cristo estaba llevando el pecado de cada uno de nosotros. Así que fue una muerte espiritual. Pero también es importante que entendamos que la muerte de Cristo fue una muerte, fue la separación del espíritu y el cuerpo. Es decir, fue una muerte física también. Fue una muerte física. Juan capítulo 19, versículo 30, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea que su espíritu y su cuerpo fueron separados en ese momento. Si leemos más adelante, nos damos cuenta que del versículo 31 al 37, después del versículo 30 que acabamos de leer, se corrobora la realidad de la muerte de Cristo. No le quebraron las piernas, no lo vieron, sino que lo vieron ya muerto. Y en el verso 33 dice que el soldado ya lo vio ya muerto. Cuando el soldado le clava la lanza en el costado, lo que le sale a él de la herida le sale agua y sangre, recuerdan eso, pero la sangre era de una persona muerta, sangre que ya había comenzado de alguna forma químicamente a descomponerse. Juan fue testigo presencial y como él fue testigo presencial, Juan lo describe aquí en los versículos 31 al 37. Juan lo describe bastante específico. Hay muchos otros testimonios bíblicos acerca de la muerte de Cristo y todos coinciden en afirmar que la muerte de Cristo fue real tanto físicamente como espiritual. Espiritual y físicamente fue una muerte real. El Padre le había abandonado, su espíritu dejó su cuerpo. Esa es la naturaleza de la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esa muerte, tanto espiritual como física de Cristo? Eso significa que la muerte de Cristo significa reconciliación. Significa reconciliación. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, nos dice el apóstol Pablo que reconciliar es dejar de lado la enemistad y la oposición. O sea que por la muerte de Cristo tiene un significado ahora para nosotros, porque por esa muerte, donde Él murió espiritual y murió físicamente, Él ahora nos puede reconciliar con el Padre. ¿Se recuerdan lo que estaba diciendo anteriormente? Lo que estaba diciendo que tenía que venir la muerte.
Tenía que venir la muerte del sacrificio perfecto. Tenía que ser pagado el precio para poder haber una reconciliación. Pablo lo dice de esta manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios nos reconcilió a nosotros, los seres humanos, con Él mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir de que así como Dios me reconcilió a mí con Él por Cristo, también me ha dado un ministerio a mí que yo ayude a otros seres humanos a entender el mensaje de salvación para que también ellos se puedan reconciliar con Dios. Por eso dice que no solo nos reconcilió, pero al reconciliarnos, o sea que cuando tú empezaste a tener una relación con Dios, Dios te dio la responsabilidad de que vayas y reconcilies a otros con Dios también. O sea, que des el mensaje de salvación. Nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso es eso. Darnos cuenta que Dios nos puso en ese lugar, en esa situación de reconciliación para que nosotros podamos llevar a otros a la reconciliación con el Señor también. Dios no es quien necesita ser reconciliado. No, Dios, o sea, no es Dios que necesita reconciliarse con el hombre, porque es el hombre quien se ha enemistado con Dios a causa de su rebelión, a causa de su pecado. Es el hombre que necesita reconciliarse con Dios. No es Dios el que necesita al hombre, es el hombre quien necesita a Dios. Colosenses 1:21 y versículo 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Por medio, o sea, nos reconcilió en su cuerpo de, ¿qué dice? De carne, ¿verdad? Eso quiere decir que tuvo que morir físicamente para reconciliarme a mí con el Padre. Si Cristo no muere físicamente, no me hubiera podido reconciliar con el Padre por medio de la muerte para presentarnos santos, o sea, apartados y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso es precioso. Así que la muerte de Cristo significa reconciliación. Hay otra cosa más que significa la muerte de Cristo. La muerte de Cristo significa propiciación. Y muchas personas no tienen idea, pero qué significan algunas de estas palabras, pero sin embargo, aquí las vamos a aprender. Propiciación. Romanos capítulo 3, versículo 25, nos dice el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que cuando nosotros tenemos esa fe que Dios nos da en la sangre de Cristo, dice aquí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que a través de la sangre de Cristo, Dios pasa por alto los pecados pasados de nosotros. Por eso era sumamente necesario que muriese. No, era importante, era necesario, era indispensable. La muerte de Cristo también significa sacrificio. Sacrificio. Primera de Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo se sacrificó por nosotros. No hay nada, absolutamente nada que usted y yo podamos hacer.
Él ya fue el sacrificio. Él ya murió por nosotros. El significado de la muerte de Cristo también significa un acto judicial, legal. Tenía que haber una legalidad para delante de Dios. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Noten ustedes aquí el término legal. El término legal es la palabra condenación. Cuando cuando una persona está siendo juzgada y es encontrada culpable, muchas veces la expresión es le condenaron, le encontraron culpable. Es una expresión legal. Y el apóstol Pablo la usa con esa exactitud. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en 2 Corintios 5:21 usa otro término legal donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Noten ahí nuevamente otra palabra legal, justicia. Así que la muerte de Cristo significa un acto judicial que dio la satisfacción a Dios de la muerte de Cristo para que nosotros pudiésemos ser salvos. O sea, Dios hizo lo que Dios quería que hiciera realmente. También la muerte de Cristo significa redención. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice ahí? Eso fue lo que recibiste, fuiste rescatado. En otras palabras, Cristo vino y Cristo pagó la deuda que tú debías. Redimir significa pagar un precio. Eso es lo que la palabra redención significa. Significa pagar un precio. Generalmente, el precio de la redención era lo que se pagaba por la liberación de un esclavo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que éramos esclavos del pecado, fuimos liberados por la muerte de Cristo de toda la esclavitud del pecado por medio de su muerte. Así que su muerte significa redención. Ya pagó él el precio por mí. A veces no me explico yo cómo ves muchas veces algunas personas ah, están viviendo siempre haciendo cosas como que la salvación dependiera de ellos. No, la salvación ya fue pagado el precio de la salvación. No, el precio de la salvación no lo tienes que pagar. Ahora solo tienes que vivir de acuerdo a ese precio que fue pagado. Vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar ese precio y nunca lo podrás pagar. Nunca tú podrás traer la redención. Pero la muerte de Cristo también significa la victoria. La victoria. Primera de Corintios 15:54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. O sea que Cristo nos dio la victoria sobre la muerte, porque Él murió y resucitó. Colosenses 1:13 y 14 dice, hablando de Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado a cada uno de nosotros al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nuevamente, ¿por qué somos redimidos? Por su sangre. ¿Y cómo derramó su sangre? A través de morir en la cruz del Calvario. La muerte era necesaria. Sin muerte no hay redención. No hubiese habido el pago de nuestros pecados. Al morir Cristo, venció la muerte a Satanás y sus huestes, al pecado, y nos ha dado a nosotros vida eterna. Y por último, el significado de la muerte de Cristo significa sustitución. Sustitución. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, él fue el que nos sustituyó. O sea, usted y yo teníamos que cargar el pecado. Ahora Él lo tomó y Él lo cargó. Él nos reemplazó. Él nos sustituyó a cada uno de nosotros. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Sí, aunque usted no lo cree, usted y yo éramos impíos. Estábamos muertos en nuestros delitos. O sea, éramos culpables, teníamos delitos y pecados. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Perdón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos lleva a la última porción de esta lección, que es la muerte de Cristo en relación con los creyentes. O sea, ya vimos la importancia de la muerte, ya vimos la necesidad de la muerte, ya vimos la realidad de la muerte de Cristo. Ahora, es importante ¿y esto cómo se relaciona con nosotros los creyentes? Se relaciona porque Cristo murió particularmente por su iglesia. Sí, Cristo murió particularmente por su iglesia. Mateo 28, perdón, nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿por quién dio su vida el Señor? Dio su vida por aquellos seres humanos que han aceptado ese sacrificio perfecto que Cristo hizo. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. En caso de que no lo hayan anotado, la palabra en blanco ahí es la palabra por muchos. Evidentemente, muchos no significa todos, sino está hablando de una porción, de muchos. No se usa la palabra todos en este momento, ahí en ese pasaje, sino que aquellos para quienes la muerte de Cristo llegó a ser eficiente. Se dan cuenta ustedes que no para todo el mundo, la muerte de Cristo es eficiente. ¿Por qué? Porque no todo el mundo acepta ese sacrificio para entregar su vida y andar caminando con Dios. Por eso no es eficiente para todos. Ahora, ¿murió Él por todo el mundo? Sí, la palabra de Dios dice, y Él murió por todos, por todo el mundo. Primera de Juan lo dice claramente, y por todos murió. Ahora, aunque haya muerto por todo el mundo, la muerte de Cristo no es eficiente para todo el mundo, porque no todo el mundo acepta el sacrificio. Es decir, produjo en ellos el resultado de salvarlos a aquellos que han aceptado, recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, nos da un ejemplo de los maridos, por ejemplo, y pone a los maridos como las cabezas del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice que así como Cristo ama a la iglesia, el marido debe de amar a su esposa. Pero para que entendamos esto de Cristo, dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí viene lo importante de este pasaje. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿por qué murió Cristo específicamente? Cristo específicamente, dice ahí, murió por su iglesia específicamente. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que aunque murió por todos, la entrega de él tuvo un destinatario primario. ¿Cuál es el destinatario primario? La esposa de Cristo. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. O sea que Cristo murió específicamente por la iglesia. Cuando usted viene a entregar su vida a Cristo, usted viene a ser parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia, usted sabe que usted vino a ser parte de la iglesia porque Cristo murió por usted específicamente.
Así que los creyentes somos los destinatarios principales de la muerte de Cristo. Entonces, ¿no deberíamos, creen ustedes, de vivir nuestra vida en adoración y alabanza al Señor? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos de vivir la vida como resultado de esto? Yo creo que deberíamos de vivir la vida en adoración y alabanza y decir, wow, Cristo murió por mí. O sea, por eso soy parte de la iglesia, porque Cristo murió por mí. O sea, la efectividad del sacrificio de Cristo no llega a todos porque no todos aceptan ese sacrificio, pero sí por mí, que soy parte de la iglesia. Por lo tanto, deberíamos de vivir una vida en adoración y alabanza al Señor constantemente. ¿Cuáles son los resultados de la muerte de Cristo para concluir esta lección? Los resultados de la muerte de Cristo. Vamos a ver aquí los resultados de la muerte de Cristo. Vamos a ver. Muy bien. Los resultados de la muerte de Cristo. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Apocalipsis 1:5 dice que Cristo nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Noten ustedes qué precioso es esto de los resultados de la muerte de Cristo, porque nos redimió, Él nos lavó, nos compró, según Apocalipsis 5:9. O sea, me redimió, quiere decir que pagó la deuda por mí. Nos lavó, o sea que nos limpió con su sangre. Nos compró, antes éramos esclavos del pecado, hoy somos sus hijos, somos de él, somos suyos. ¿No? Nos compró. De hecho, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban, dice los creyentes, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar, estaban cantando ahí los ángeles en el cielo y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tú nos redimiste a cada uno de nosotros. Romanos 7, y eso es los creyentes cantando en el cielo. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces está diciendo, estábamos vendidos al pecado y Él nos compró para librarnos del pecado. Mismo en Romanos 6:16 y 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. O sea, nosotros éramos esclavos de a quien nosotros obedecíamos. Esto quiere decir que estábamos bastante mal. Y Cristo nos compró para no estar más en esa situación. Por eso el verso 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. O sea que Cristo nos compró. Así como antes venían aquellos esclavizantes y compraban a un esclavo, Cristo fue y nos compró. Pero ¿cómo nos compró? Nos compró con su muerte, nos compró con su sangre. ¿Para qué? Mire lo que dice el verso 18, que nos libertó, nos dio carta de libertad, nos dio carta de libertad del pecado para que viniésemos a ser siervos de justicia. O sea que para que viniésemos a ser siervos de Dios. Y yo le hago la pregunta a usted, si usted realmente ha entregado su vida a Cristo, y si usted es un verdadero cristiano, quiere decir que usted recibió carta de libertad del pecado por la muerte de Cristo, pero la recibió para que usted le sirva. No la recibió para que usted se quede sentado. No recibió carta de libertad para que usted no haga absolutamente nada. Usted recibió carta de libertad para servir a Cristo en justicia de Dios. Eso es precioso, que podamos entender eso, ¿no? Es importante.
Así que los resultados de la muerte de Cristo, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 13, nos dice que la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Esa muerte era importante porque estábamos lejos de Dios y por esa muerte, por ese sacrificio, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová, dice Isaías 59, 1 y 2, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Estábamos divididos. Nuestros pecados nos tenían lejos de Dios. Si una persona no entrega su vida a Cristo, está lejos de Dios. Está separado de Dios. Su pecado, su iniquidad lo ha separado de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que Dios detesta tanto el pecado que oculta su rostro de aquel que es pecador y que no ha venido a un arrepentimiento. El pecado nos aleja de Dios, mas la sangre de Cristo que hace, según lo que vimos aquí, nos acerca a Dios. O sea, nosotros fuimos los que pecamos. Y el que hizo todo esto fue Dios para acercarnos a Él. Dios es el que ha hecho la obra, porque si no estaríamos perdidos completamente. Por lo tanto, por último, Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, nos dicen que la muerte de Cristo nos asegura la vida eterna. Nos asegura la vida eterna. Quiero que vaya conmigo a Juan, búsquelo en sus Biblias. Usted dirá, pastor, pero casi nunca lo hacemos. No, pero hoy sí lo vamos a hacer. Juan capítulo 3. Quiero que vaya al capítulo 3. Y cuando vaya al capítulo 3, vaya al versículo 14 y 15 conmigo. Y el versículo 14 y 15 nos dice que es la muerte de Cristo la que nos asegura la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 lo dice de esta forma. Y como Moisés levantó serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna, mas tenga vida eterna. Cristo tenía que ser levantado. ¿Y cómo fue levantado Cristo? En una cruz. ¿Se recuerdan? Lo clavaron en la cruz, lo levantaron, y así como Moisés levantaba la vara, dice ahí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Jesucristo fuera levantado para darnos vida eterna. Gracias a Dios por la vida eterna de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios. Y eso por eso podemos decir nosotros, si tenemos vida eterna, Romanos 8, 33 y 39 dice, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué nos va a separar de ese amor de Dios? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué precioso es saber lo que es lo importante, que es entender la muerte de Cristo.
La próxima semana vamos a estar enfocándonos directamente, nos estaremos enfocando en cuanto a la muerte de Cristo en relación a la raza humana y al mundo espiritual. ¿Cómo afecta a la raza humana en general? ¿Cómo afecta al mundo espiritual y al universo? Así que la próxima semana concluimos con la doctrina de Cristo. No se lo pierda. Ahora quiero dar 5 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a tener 5 minutos para hacer preguntas y respuestas en este momento. Adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, quisiera pedirle de que por favor levante la mano con toda confianza. Y cuando usted levante la mano, muy bien, tenemos a Shannon. Shannon, adelante con tu pregunta, Shannon. Sí, pastor, mi pregunta también es, ¿la sangre de Jesucristo también abre el camino hacia Dios? Yo estoy recordando de Hebreos 10, no me recuerdo el versículo, pero eso también se relaciona del resultado de la muerte de Cristo para los elegidos. Sí, la sangre de Cristo es la que abre. Por ejemplo, Efesios 2:13, en el inciso, la letra D que ustedes tenían, que es el penúltimo punto, ahí en Efesios 2:13 dice que la sangre de Cristo es la que nos acerca a Dios. O sea, por medio de su sangre somos aceptos a Dios. Si no fuera por medio de su sangre, no seríamos aceptos en Dios. Así que la sangre de Cristo abre el camino hacia Dios, nos acerca hacia Dios. Muy bien, muy buena pregunta, Shannon, muy buena pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más que quisiera claridad en alguna área de estas de las que hemos hablado el día de hoy? La muerte de Cristo es esencial, hermanos. Fue esencial, fue necesaria, o sea, no era opcional. La muerte de Cristo tenía que ser, porque si no, de lo contrario, nosotros nunca hubiésemos podido tener una relación con Dios. Muy bien. ¿Preguntas? Vamos a dar momento a la 1, vamos a contar a las 3. Si no hay preguntas, pasamos a la tarea que ustedes tienen en sus notas. Y cuando veamos la tarea que tienen en sus notas, solamente les quiero decir a cada uno de ustedes que por favor sean fieles en presentar sus tareas en el momento que necesitan ser presentadas. O sea que tienen toda una semana. Si usted se demora, por ejemplo, 2, 3 días más o una semana, no le va a afectar tanto, pero si usted se demora 2 semanas, sí le va a afectar porque se le va a acumular todo. Y eso no se lo recomiendo a nadie. Así que todo lo que tiene que hacer es leer una página por día y hacer un resumen al final. Nada más dedíquese, aplíquese a la lectura. La lectura, los libros son sus mejores amigos. Después de Jesús, los libros son sus mejores amigos. ¿Una pregunta más, Shannon? Sí, pastor, sobre la tarea. Sí. No sé si es posible, si puede explicar, porque entendí, pero no al 100, los 4, in English, I'm going to tell you, the 4 isms, the other theories, los otros teorías in the book, Okay. que era del 245 al 246. Sí. En una de las preguntas sobre qué fue los enorios, like Irenaeus, punto de vista de Cristo, los otros 4. Lo leí, no entendí Los puntos de vista erróneos. Yes. Ok, los puntos de vista erróneos de la muerte de Cristo. Ahí están en el libro, ¿no? Sí, pero no fue, para mí no fue como que claro. No lo entendí. Thank you. Ok, vamos a hablar un poco de eso en la próxima clase. Vamos a hablar un poco de eso en la próxima clase en cuanto a los puntos erróneos. O sea, son puntos que no son bíblicos. Es lo que dicen muchas filosofías o muchas religiones falsas en cuanto a la muerte de Cristo. Una de ellas la mencioné al principio de la lección, que es de que se decía que Cristo no murió en cuerpo, que lo que ellos veían era como una ilusión.
Ellos lo que veían era como un fantasma, por decirlo así. Y muchos de esos son puntos erróneos que aunque usted no lo crea, si usted conoce algo de la secta de los gnósticos o en otros lugares también son los agnósticos, ellos no creen de que Jesucristo realmente murió en cuerpo. No fue un sufrimiento real, era solo un espejismo. Entonces, esos son algunos de los puntos equivocados, de los puntos erróneos. Ahora, ¿hay alguno específico que te confundió, que no entendiste bien? Creo que es la pregunta completa porque dice en cuál maneras en los siguientes puntos de vista de Cristo. ¿Podemos elegir uno o los 4 que está en los libros? En el libro. Es referente entonces a la tarea, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa Hay es la 6 única que no preguntas de entendí. repaso. Hay 6 preguntas de repaso, ¿verdad? ¿Cuál es específicamente la pregunta de repaso que no? Porque tienes que contestar las 6. So in English it says, in what ways were the following views erroneous in their view of Christ? Sorry, I found it in Spanish, the book. Repítelo porque no te escuché bien. In what ways were the following views erroneous in their views of Christ? Ok. So me dicen qué maneras. So no sé si son los 4 que lo explico o puedo elegir uno para la tarea. Explica los 4. Sí. Perdón, Chano, no te había entendido bien. Sí, explica los 4 de forma resumida, de forma corta, pero ¿en qué forma, dice la pregunta, en qué forma son erróneos esas? Y ahí el mismo libro te lo dice. Muy bien. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces vamos a tomar un receso porque necesito descansar la garganta, ahora sí. Y les espero aquí en la clase de consejería. De hecho, quiero decirles para que todos ustedes estén animados en la clase de consejería. Hermano. Dime, César. No sale mi manito ahí, porque tenemos como... No sale. Ah, bueno. Sí. Tenemos como 10 minutitos de tenerla arriba. ¿De veras? Sí, ¿Sí? no sale por en ningún momento ha salido. Ok. Es una pregunta con referente a la muerte de Jesús. Ajá. Ok, en el momento en que muere, se da la separación física y espiritual. Ok. En ese momento, ¿qué es lo que realmente, o sea, qué sucede? ¿A dónde va el cuerpo? ¿A dónde va? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué pasa en los 3 días? Ok. En el momento de la separación, porque son 2 tipos de muerte, ¿verdad? Dijimos que era la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Entonces, espiritualmente, Dios se separa del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo está cargando con el pecado del mundo. Espiritualmente muere. Pero también como Cristo era 100% hombre, él poseía espíritu. Y dice que su espíritu abandona el cuerpo. Eso es una muerte física. Ahora, ¿dónde va Cristo? La palabra de Dios dice que Cristo, él mismo lo dijo, ¿no? Que el Hijo del Hombre era necesario que descendiera al Seol por 3 días para proclamar que él había tenido victoria sobre la muerte y sobre los pecados. Ahora, ¿dónde fue Cristo específicamente? Donde Cristo fue específicamente es que su cuerpo es llevado a la tumba. ¿Recuerdan la profecía de Isaías que dice que con los ricos? Un hombre rico donó su tumba, su cuerpo es llevado a la tumba por 3 días. Pero su espíritu no fue a la tumba, obviamente, porque estaba muerto, ¿verdad? Su espíritu descendió al Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el infierno. Es otra palabra para infierno. Ahora, Cristo estuvo 3 días en el Hades porque recuérdense ustedes que antes de Cristo morir, los creyentes no iban directo al cielo. Seno de Abraham. Los creyentes no iban directo al cielo porque todavía no había acceso.
libre al cielo. Los creyentes, vamos a hacerlo de una forma que aquí está el Seol, que era el infierno en el Antiguo Testamento, y aquí está el seno del padre Abraham. Los creyentes en el Antiguo Testamento llegaban al seno del padre Abraham. Y había un abismo entre los dos. Aquí estaba el Seol, o sea, el lugar de tormento, donde iban los incrédulos. Los otros iban al seno del padre Abraham. El cielo, supongamos, está aquí arriba, pero Cristo desciende, y cuando Cristo desciende, desciende a proclamar victoria. No desciende. Hay algunas personas que tienen ideas erróneas que dicen, Jesucristo fue a predicarles, entonces, ¿por qué no se convirtieron? Son ideas medio locas, ¿verdad? Que tienen algunas personas, pero no. Cristo fue a proclamarles, Cristo fue a decir, gané. Satanás piensa que al yo haber muerto en la cruz, perdí, pero no, gané, tengo la victoria. Entonces, Cristo está en el seno del padre Abraham por esos 3 días. Y en Efesios capítulo 4, versículo, si mi mente no es infiel, creo que es el versículo 11, Cristo dice que Él se llevó cautiva la cautividad de Sión cuando ascendió. ¿Qué quiere decir que se llevó cautiva la cautividad de Sión? Quiere decir que cuando Cristo asciende al tercer día, Cristo se lleva a los creyentes del seno del padre Abraham, se los lleva al cielo, les da acceso al cielo. ¿Por qué? Porque tenía que haber el muerto para él abrir la puerta del cielo para los creyentes. Entonces, cuando Cristo asciende, dice Efesios 4, que Cristo asciende y se lleva con él a la cautividad de Sión, o sea, se lleva con él a los creyentes del Antiguo Testamento, y en el Seol o el infierno, ahí mismo quedan siempre aquellas personas que no creyeron. Entonces, esos 3 días él estuvo ahí en el Seol, en el infierno, en el seno del padre Abraham. Él anduvo ahí proclamando victoria. Y el Espíritu de Dios y el Espíritu. Sí, él estaba en espíritu ahí. Okay. Era su espíritu, sí. El cuerpo estaba en la tumba. Correcto. Su espíritu estaba proclamando. Entonces, después de 3 días de proclamar, su espíritu vuelve al cuerpo y el cuerpo resucita. Pero ahora ya no es un cuerpo normal. Cuando resucita, y eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando resucita, resucita en un cuerpo físico, pero diferente. Un cuerpo glorificado. Y eso es por eso es que Cristo aún atravesaba paredes, porque su cuerpo era diferente. Pero vamos a hablar de esa parte del cuerpo glorificado la próxima semana. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y si no veo la manito y si no ven que no les hago caso, no es porque no levanten la mano así entonces, porque si no, no veo. Y si no les veo porque no veo, tenemos 18 personas y solamente veo aproximadamente 14. Entonces, no veo a todas las personas en su totalidad. Entonces, desenmudezcan el micrófono y digan, tengo una pregunta. Y con todo gusto, yo les voy a dar el momento. Así que nos vemos aquí nos vemos aquí a las 7:55.